Hola, en este vídeo vamos a hablar del impuesto de patrimonio en España. En lo que os voy a explicar es un poco una guía de los conceptos fundamentales y una vez que hayáis visto esto, es aconsejable acudir a vuestro gestor o vuestro asesor financiero para concretar, en vuestro caso, cómo sería la declaración. Lo primero que hay que saber es que el impuesto de patrimonio grava el patrimonio de las personas físicas particulares y autónomos, pero no afecta a empresas, a sociedades, solo personas físicas. Es un impuesto de declaración individual, solo se puede presentar persona a persona, no se puede hacer una declaración agrupando dos miembros de la familia, como puede pasar con la renta. En este caso, cada persona debe presentar su declaración individualmente. Aproximadamente estarán obligados a declarar el impuesto de patrimonio la gente que llegue a 1 millón de euros en patrimonio. Pero esto habrá que verificarlo con el asesor o gestor. Es un impuesto cedido al 100% a las comunidades autónomas, que deciden el mínimo exento, que es algo muy importante, y los tipos impositivos, que también es algo muy importante, y cambia el impuesto a pagar de una comunidad a otra. El impuesto tiene una fecha de devengo del 31 de diciembre del año en el que se está declarando. Por ejemplo, si hacemos la declaración de patrimonio del 2021, los datos serán a 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, la fecha de presentación será en el mes de junio del año siguiente. O sea que en este mes de junio del 2022 estaremos presentando la declaración de patrimonio del 2021. Afecta a personas físicas residentes y no residentes en España. Las personas físicas residentes en España tributarán por su patrimonio mundial, de lo que tengan en todos los países, mientras que las personas físicas no residentes en España solo tributarán por el impuesto, por el patrimonio en España. Lo primero que hay que hacer es valorar los bienes y derechos que son propiedad del declarante. Y para ello tenemos que saber que cualquier bien o derecho del que se sea titular y tenga un contenido económico se debe incluir en la declaración del impuesto de patrimonio. Hay varias formas de valorar los bienes y derechos del que se sea titular. Las más habituales e importantes son: los bienes inmuebles se valorarán por el mayor de tres valores: el valor catastral, el valor de compraventa o el valor comprobado por la Administración. El mayor de los tres será el que se use para incluir ese inmueble dentro del valor del patrimonio bruto. Las acciones se valoran al valor medio del último trimestre que han tenido en cotización, mientras que los fondos de inversión el importe a sumar será el valor liquidativo a final de año, al 31 de diciembre. Cuando tenemos la suma de los valores de los bienes y derechos, ya tenemos el patrimonio bruto. Y a este patrimonio bruto le restaremos dos cosas. Lo primero es los bienes exentos. Dentro de los bienes exentos, lo más importante es los derechos consolidados de los planes de pensiones. ¿Por qué están exentos? Porque este dinero que tenemos en planes de pensiones realmente no está disponible, sino que lo tendremos disponible en el momento de la jubilación o cuando cumplamos con alguna de las contingencias especiales de liquidez. Como no lo tenemos disponible, no se incluye dentro del impuesto de patrimonio y se resta. El segundo aspecto importante a restar es la vivienda habitual, pero ojo, con un límite de 300.000 euros. A partir de 300.000 euros sí que hay que declarar la vivienda habitual. Por ejemplo, si tenemos una vivienda habitual cuyo valor es de 350.000 euros, los primeros 300.000 euros no se sumarán, pero sí que declararemos vivienda habitual por 50.000. Y el tercer aspecto, y uno de los más importantes, es la empresa familiar, la inversión que tengamos en la empresa familiar. Esta inversión en la empresa familiar está exenta al 100%. Se declara el valor, pero no suma, no tributa el impuesto de patrimonio. La empresa familiar es un aspecto muy importante y os aconsejo que lo consultéis con el gestor o asesor financiero porque
es una de las claves más importantes para que no sume mucho el patrimonio bruto y no haya que pagar tanto dentro del impuesto de patrimonio. Restados los bienes exentos, nos queda restar las deudas. Se pueden restar todas las deudas que se puedan acreditar, todas. Y un dato importante es que la cuota a pagar de la declaración de la renta también es una deuda, o sea que la podremos descontar también del patrimonio bruto. Una vez teníamos el patrimonio bruto y hemos restado los bienes exentos y las deudas, tenemos el patrimonio neto. Y a este patrimonio neto le quitamos el mínimo exento. En general, en España, la norma general dice que el mínimo exento son 700.000 euros. Pero este mínimo exento cambia según la comunidad autónoma. Y, por ejemplo, en la comunidad autónoma donde yo resido, el mínimo exento son 600.000 euros. Con el patrimonio neto, habiéndole restado el mínimo exento, tenemos la base imponible. Y en esta base imponible aplicamos el tipo impositivo, que otra vez depende de la comunidad autónoma. Una vez aplicamos el tipo impositivo, obtenemos la cuota del impuesto de patrimonio. Y a esta cuota le restaremos los impuestos pagados en el extranjero por los bienes que tengamos en el extranjero y otro aspecto muy importante, el concepto del límite de renta y patrimonio. Cuando estamos haciendo impuesto de patrimonio, es muy importante tener en cuenta este límite, porque podemos empezar a pagar muchos más impuestos de los que un buen asesoramiento fiscal nos haría pagar. El primer límite consiste en que la suma de lo que se paga en renta y lo que se paga en patrimonio, de las cuotas de renta y de patrimonio, no puede superar el 60% de la suma de las bases imponibles general y del ahorro. Este límite es muy importante. Lo que se paga en renta y lo que se paga en patrimonio, la suma de las dos, no puede superar el 60% de las bases imponibles, del general y del ahorro. Esto significa que todo lo que tengamos en renta, prácticamente todo lo que generemos en renta, hará que la base imponible general y del ahorro sea mayor y por tanto pagaremos más. Como adelanto, os pongo que las únicas rentas, los únicos ingresos que figuren en renta y que no hagan que este límite se incremente son las ganancias patrimoniales generadas en más de un año. El segundo límite que también tenemos para pagar es que si no se tienen ingresos en renta, o sea que la base imponible general y del ahorro sea cero, lo máximo a pagar será el 20% de la cuota del patrimonio, porque la reducción máxima del impuesto de patrimonio no puede superar el 80%. Como resumen, podemos tener que lo mínimo a pagar del patrimonio es el 20% de la cuota. El 20% como mínimo hay que pagarlo, ese sí que no tenemos escapatoria. Y si se tienen ingresos en renta, el máximo a pagar de las cuotas de IRPF y de patrimonio es el 60% de la base imponible en el IRPF. Después, cuando ya tenemos el importe a pagar, restamos las bonificaciones. Y otra vez entran en juego las comunidades autónomas que deciden las bonificaciones que cada una aplica. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid se bonifica el 100% del impuesto de patrimonio. O sea, que se hace todo el cálculo, se calcula el patrimonio bruto, se restan los bienes exentos y las deudas, se quita el mínimo exento, se aplica la base imponible y el tipo impositivo. Luego se tienen en cuenta los límites, pero finalmente la bonificación en la Comunidad de Madrid es el 100%. Hacienda tendrá los datos de todos nuestros bienes, pero no pagaremos nada en Madrid. Y una vez quitada la bonificación, tendremos la cuota a pagar. Repasamos otra vez el concepto del límite entre renta y patrimonio, ya que es muy importante, y esto un buen asesor financiero o un buen gestor de impuestos os puede ayudar para tenerlo claro. En principio, todo lo que se genere dentro de renta, todo
hará que paguemos más impuestos de patrimonio. Lo único que hace que no se incremente el impuesto de patrimonio son las ganancias y pérdidas patrimoniales si entre la compra y la venta han pasado más de un año. Aquí en esta tabla os pongo en rojo las rentas o ingresos que incrementan la base imponible a efectos del límite del 60% del impuesto de patrimonio. Y en verde, lo único que no incrementaría esta base a efectos del 60%. En resumen, las personas que tienen que hacer declaración del impuesto de patrimonio suelen tener los mínimos ingresos en renta. ¿Cómo lo hacen? Pasando los ingresos a sociedades y pagándose como mucho pues, una nómina al mes, al año, o cobrando algo de dividendos, pero el grueso de sus ingresos lo tienen canalizado a través de sociedades. Porque una vez que ya uno paga el impuesto de patrimonio, todo lo que se genere en su declaración de la renta personal le va a hacer pagar más, excepto las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en más de un año.